Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esta vez, la noticia que está dando de qué hablar involucra a nada más y nada menos que a Atay Ulusoy, y lo que hizo en su última gala dejó a todos con la boca abierta. Sí, lo que preparó con sus propias manos causó un verdadero revuelo. Todo comenzó hace unos días, cuando el actor turco, reconocido por su elegancia y carisma, organizó una gala privada para el estreno de su nuevo proyecto. La invitación era muy exclusiva, solo un reducido grupo de actores, productores y amigos cercanos. Lo que nadie imaginaba era que, en lugar de contratar a un chef de renombre, Atay decidió encargarse él mismo de preparar el menú completo de la noche. Quería que todo fuera especial y personal, algo que saliera de mí para la gente que aprecio, dijo el actor con una sonrisa tímida, mientras los flashes de las cámaras no paraban de iluminarlo. Entre los asistentes se encontraba su gran amiga y colega, la actriz Bensu Soral, quien confesó a la prensa: cuando me enteré de que Atay iba a cocinar, pensé que sería algo sencillo. Tal vez una ensalada o unos canapés, pero lo que vi superó todas mis expectativas. Y no era para menos. La mesa estaba adornada con platos cuidadosamente preparados, desde entrantes mediterráneos hasta un postre que parecía sacado de una revista gourmet. Los rumores dicen que el plato estrella fue un cordero al horno marinado durante más de 24 horas con hierbas especiales que él mismo había recolectado en su casa de campo. No soy chef, pero me encanta cocinar. Creo que la comida tiene un poder especial para unir a las personas, comentó Atay, mientras servía él mismo los platos a algunos de sus invitados. El detalle de que él atendiera personalmente a sus amigos y colegas provocó una oleada de comentarios positivos en redes sociales, donde sus fans no dejaban de elogiar su humildad y dedicación. La prensa no tardó en bautizar el evento como la gala más íntima del año, y algunos críticos de espectáculos coincidieron en que fue una jugada maestra de imagen pública. Sin embargo, para quienes estuvieron allí, no fue una estrategia, sino una muestra sincera de cariño. Berrak Tuzunatac, otra de las invitadas, reveló: hubo un momento en el que lo vi en la cocina, con el delantal puesto, concentrado y feliz. Esa imagen no se me va a olvidar. Las redes explotaron con videos cortos que capturaban los momentos más memorables de la noche, a Atay cortando el pan artesanal que él mismo horneó, riendo con sus amigos mientras probaban un vino que había elegido especialmente para la ocasión, y hasta bromeando sobre sus habilidades culinarias. Si no fuera actor, tal vez sería panadero, dijo entre risas, lo que provocó carcajadas en toda la mesa. La gala terminó con un aplauso colectivo y un brindis en honor al nuevo proyecto del actor, pero también en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Esta noche no solo celebramos un estreno, celebramos la amistad, concluyó Atay, alzando su copa y mirando con complicidad a cada uno de los presentes. La velada, que comenzó con un ambiente elegante pero relajado, se transformó poco a poco en una noche cargada de emociones y recuerdos compartidos. Los invitados, que al principio estaban expectantes por descubrir el nuevo proyecto de Atay, terminaron sumergidos en conversaciones animadas, anécdotas y carcajadas que resonaban en cada rincón del salón. Las luces cálidas, la música suave y el aroma de los platos recién servidos creaban una atmósfera casi mágica, como si todo estuviera cuidadosamente orquestado para permanecer en la memoria de cada uno. Uno de los momentos más comentados fue cuando Atay, sin previo aviso, apareció con una bandeja de baklavas que, según confesó, había aprendido a preparar siguiendo una receta familiar. Mi abuela me enseñó a hacerlas cuando yo tenía apenas 12 años, relató mientras colocaba con delicadeza los dulces sobre la mesa. Cada bocado era una explosión de sabor, y más de un invitado se acercó para pedirle la receta. Él, con esa humildad que lo caracteriza, se limitó a sonreír y decir: tal vez un día haga un video para enseñárselas a todos. Bensu Soral, que no podía ocultar su entusiasmo, grabó varios clips para sus redes sociales, mostrando no solo la comida, sino también los gestos y detalles que hacían especial la velada, las velas encendidas, las flores frescas en jarrones de cristal, y una mesa cuidadosamente dispuesta con vajilla de porcelana y cubiertos antiguos que Atay había heredado de su familia. Es como estar en una película romántica, comentó en uno de los videos, que rápidamente se hizo viral. Pero no todo fue comida y decoración.
En un momento de la noche, el actor tomó la guitarra que descansaba en una esquina del salón y, para sorpresa de todos, comenzó a interpretar una canción melódica que muchos reconocieron al instante. Su voz, cálida y sincera, llenó la sala de una energía especial. Algunos invitados cerraron los ojos para dejarse llevar por la música, otros grabaron cada segundo, sabiendo que ese momento sería uno de los más comentados al día siguiente. No solo cocina bien, también canta, escribió un usuario en Twitter, acompañando su publicación con un fragmento del video. La conversación derivó inevitablemente hacia su nuevo proyecto, y aunque Atai fue cuidadoso de no revelar demasiado, dejó entrever que se trata de una historia que mezcla drama y romance, con un enfoque muy personal. Es algo que llevaba tiempo queriendo hacer, un papel que me ha exigido mucho, pero que también me ha dado la oportunidad de crecer como artista, dijo, mientras algunos presentes asentían con admiración. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvió aún más íntimo. Algunos invitados se acomodaron en sofás y sillones, otros permanecieron de pie cerca de la barra improvisada donde se servían cócteles especiales preparados por un amigo cercano del actor. En un rincón, se escuchaban risas cómplices, en otro, conversaciones profundas sobre arte, cine y la vida misma. Era evidente que todos se sentían cómodos, como si estuvieran en casa. Uno de los productores presentes, visiblemente impresionado, comentó en voz baja: es raro ver a una estrella de su nivel dedicar tanto tiempo y energía a algo tan personal. Esto no es solo hospitalidad, es una declaración de quién es él como persona. Y es que la gala, más allá de ser un evento promocional, se convirtió en un reflejo de la esencia de Atai, un hombre que valora la cercanía, la autenticidad y el cuidado por los demás. Hacia el final de la noche, mientras algunos comenzaban a despedirse, el actor propuso un último brindis. Esta vez, en lugar de hablar de su proyecto, habló del valor de los momentos compartidos. En esta profesión, a veces nos olvidamos de detenernos y disfrutar. Esta noche es un recordatorio de que lo más valioso que tenemos es el tiempo que pasamos con las personas que queremos, dijo, con la voz cargada de emoción. Las copas se alzaron una vez más, y el sonido del cristal chocando quedó grabado en la memoria de todos. Después de la gala, las redes sociales continuaron ardiendo. Fotos y videos del evento circularon sin parar: el cordero al horno, la baklava casera, la canción con guitarra, las risas compartidas. Algunos fans comenzaron a pedir que el actor lanzara un libro de recetas, mientras otros soñaban con la idea de que abriera un pequeño café en Estambul. Los medios, por su parte, dedicaron titulares elogiosos y artículos que destacaban no solo su talento como actor, sino también su calidez como anfitrión. Días después, en una entrevista para una revista de espectáculos, Atai confesó que la experiencia le dejó una enseñanza importante: a veces, las cosas más simples son las que más llegan al corazón. No se trata de hacer algo grandioso, sino de hacerlo con amor. Y esa frase, repetida en miles de publicaciones, se convirtió en el lema no oficial de la velada. En definitiva, aquella noche no fue solo el inicio de un nuevo capítulo en su carrera, sino también una muestra de que, detrás de las luces, los aplausos y la fama, existe un hombre que sabe valorar lo verdaderamente importante. Y eso, más que cualquier estreno o premio, es lo que quedará en la memoria de quienes tuvieron la suerte de estar allí. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de este gesto tan especial de Atai Ulusoy? ¿Les gustaría asistir a una cena así preparada por su artista favorito? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para no perderse las próximas historias que nos dejan con el corazón lleno y una gran sonrisa.